5 con doblete de Mbappé, marcar Leo en el 108 y empatar Kylian Mbappé en el 118. Creo que para eso, al momento del 3x3, todos estábamos pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Sí. ¿Qué es lo que se viene tanto para la selección de Argentina como Francia? Porque el profe Elmer menciona puntos importantes y creo que también podemos separar el partido o partirlo en los 45 minutos que tuvo la selección de Argentina en el primer tiempo, un dominio interesante, lo que hablábamos de las líneas, de las formas en que Scaloni iba a preparar el partido, lo ejecutó muy bien en el primer tiempo. Sí, el equipo funcionó muy bien. Cuando uno se pone a ver la previa del partido, ¿no?, y las preguntas del periodismo internacional iban todas enfocadas cómo iba a marcar a Mbappé. Y Scaloni siempre, más allá del discurso político, ¿no?, o correctamente político, decía que Francia es mucho más que solo Mbappé, es un gran conjunto y todo lo demás. Entonces armó un plan de juego para que la pelota no le llegara a Mbappé. Rodeó muy bien a Griezmann, que en la final no tuvo una buena participación y había tenido un mundial espectacular, siendo uno de los bastiones. Otro jugador que normalmente cuando Francia juega por arriba suele asistir a Mbappé es Giroud. Giroud tampoco, ganó alguna que otra pelota por arriba, pero después por abajo fue siempre o superado o anticipado. Dembélé fue más de lo mismo en el Mundial porque es un jugador espectacular, rapidísimo, pero si no tiene la pelota es uno menos, ayer fue uno menos realmente, por eso también el cambio. Rabiot se notó que era un jugador que aparentemente el virus le afectó porque no fue el mismo Rabiot de siempre, y el andamiaje de los 4 volantes argentinos más Julián Álvarez tratando de acercarse, ¿no?, al medio centro para presionar bien, hicieron que el circuito de Francia no fuera completo. Entonces la pelota no le llegaba a Giroud, no le llegaba bien a Mbappé con espacios, Dembélé no tuvo cómo, Griezmann no pudo hacer la diferencia en el 1 contra 1, siempre le tocó a Francia, sobre todo en el primer tiempo, marcar desde atrás o cortar el juego, y sufrieron bastante, sobre todo la saga central. Y algo que a mí me sorprendió, ¿no?, por el plan de juego, fue que no que entrara Di María porque era una de las posibilidades, sino que entrara como entró, porque el buen rendimiento que había tenido en los partidos que le tocó jugar había sido siempre por derecha con pierna cambiada, y esta vez lo hizo jugar por izquierda, mano a mano con Konaté. Y la verdad que dio un concierto Di María, ¿no? Era un jugador que aparte tenía la espina que siempre en los partidos finales siempre se lesionaba, ¿no? Siempre no podía terminar de jugar el Mundial por una lesión. Y creo que apostó a eso Scaloni, lo cuidó en el partido anterior, y la verdad que tuvo un primer tiempo espectacular. Él creo que hizo la diferencia, sobre todo en el último tercer cuarto de la cancha. Personalmente creo que esa fue la decisión más acertada de Scaloni, llevar a Di María en el cuadro titular, porque ni Ousmane Dembélé ni Mbappé tenían la oportunidad de tener una ofensiva como la que tenía Argentina en ese momento. La presión, muchos hablan de alma en este partido, de la decisión, para mí pasa por eso, la decisión que Argentina llevó al momento de ingresar al engramiado de ganar esa copa, por ahí pasa. Sí, Lisandro hacía hincapié en algunas situaciones la semana pasada, que él veía 2 equipos parejos. Obviamente no, Francia es el campeón, o era el campeón mundial actual, entonces tenía menos presión, entre comillas, ¿no? Más tranquilidad a la hora. Y Argentina, él recalcaba que venía como con ese hambre, con esa gran presión, que la gente los empujaba. Yo no hago la cuenta de los 36 años sin salir campeón, porque un mundial es cada 4. O sea, tenés 4 mundiales de no salir campeón o 3 mundiales de no salir campeón. 36 años, decir en una tontería, pero es un hecho, ¿no? Y entonces toda esa presión hacía que el equipo lo empujara, ¿no?, a eso, ¿no?, que estaban cada vez más cerca del objetivo y cómo vive el argentino esta situación. Entonces Lisandro decía que él veía mejor a Argentina por esta situación, por la situación de motivación como de hambre, y fue lo que se vio en los primeros 45 minutos o tal vez los primeros o los 70 minutos del tiempo regular. Un equipo que primero a la hora de presionar fue más exigente, fue más intenso, y después cuando presionaba con la pelota tuvo el mismo circuito que tuvo siempre, tuvo mucha paciencia para encontrar los espacios, tuvo mucha paciencia para encontrar a Messi con espacio,
y ahí en ese aspecto el gran rendimiento que tuvo un juvenil como Enzo Pérez, lo de Paul ya lo conocemos, y alguien que volvió a dar un rendimiento espectacular, porque es alguien que nosotros no seguimos mucho, es Alexis McAllister. Alexis McAllister jugó un partidazo impresionante, la verdad que es para analizar por todo lo que corrió, por lo bien que repartió el balón, por las buenas decisiones que tomaron, y después, bueno, lo de Julián es otra cosa, ¿no? También, lamentablemente, todo el mundo quería que hiciera un gol porque faltaba el gol de él, ¿no? Por el sacrificio que había hecho, y ahí es cuando decimos nosotros que el jugador en estas instancias resigna protagonismo para terminar con el objetivo. Sí. Profe Elmer, usted mencionó las acciones, la que abre precisamente este partido fue el penalti que comete Ousmane Dembélé al Fido Di María, va Ousmane sobre Di María, creo que llegó un poco acelerado, revolucionado Ousmane al momento que le hace la magia a Di María, podemos decir de que Ousmane se va en la chihuahuita, como decimos, sí, al modo salvadoreño. Y ahí es donde comete el penal, cae Di María en el área. Muchos mencionan, no era penal. Sí, dentro de eso vamos a tratar de hacer la descripción de la jugada. Número uno, tenemos que entender que el jugador de Argentina, Di María, va con la posesión y control del balón, entrando al área. Luego Dembélé le da si queremos verlo así, vámonos a irnos a los extremos para tratar de describir esta jugada. Y le da un pequeño empujón sobre un costado y la mano que lleva extendida hacia atrás Di María. Y luego pone la pierna de Dembélé, donde Di María va a hacer el siguiente paso con su pierna de apoyo. Eso automáticamente, tomando en cuenta que no te lo esperas que te lo vayan a hacer de espalda, genera un desequilibrio. Y luego el jugador, que entenderé yo que tampoco es tonto, el jugador atacante de Argentina, aprovecha las circunstancias para terminar de saber caer en esa situación y, como se dice, para terminar de vender al árbitro. Sí. Que por más que se quiera decir que es una situación, es que no hay algo que se ha dado en este mundial y que creo yo que no sé si la gente, algunos en términos de medios, no sé si es porque aquí es donde viene la importancia, creería yo, de practicar el deporte, no ni siquiera a nivel profesional, sino que practicarlo para tener algunos elementos y hacer algunas valoraciones luego en términos de algunas situaciones. Cuando un defensor, y en este caso Dembélé, aunque es atacante, pero ahí está en posición de defensor, de acuerdo a las reglas de juego, va en una disputa del balón y toca al adversario antes de tocar al balón, y si esta situación tiene un impacto en el desempeño de la siguiente acción del jugador atacante, siempre será falta. Y ese es el punto que debe prevalecer. Claro. Dembélé bajo ninguna circunstancia busca jugar el balón, sino que definitivamente la intención de él es detener al atacante. O desestabilizarlo en su carrera. Exacto. Entonces, bajo esa circunstancia tenemos que entender que obviamente aquí es donde aplica esa otra famosa frase que se utiliza, pero que está en las reglas de juego, el dar o intentar. Claro. Entonces, definitivamente el defensor, que es Dembélé, intenta detener al atacante dándole un empujón, luego generando una especie de zancadilla, terminando de generar un desequilibrio que el jugador atacante le exagera, sí, a lo mejor, pero de igual forma están los elementos para que el árbitro sancione falta y penal con la rigurosidad que se ha venido aplicando durante todo el Mundial en términos de la falta. Si no, recordemos, por ejemplo, aquella falta que le sancionan a Cristiano Ronaldo en el Portugal-Ghana, que también se hablaba del tema que por qué era Cristiano Ronaldo. Luego podemos ver una comparación de las acciones que no se sancionaron y que son situaciones diferentes en aquella acción de Qatar-Senegal, por ejemplo. Sí. Que Mateo Laoz, que es el atacante, ahí es el atacante quien extiende la pierna. Y así sucesivamente podemos describir muchas situaciones que fueron sancionadas con rigurosidad, y esa fue la norma durante todo el Mundial. Aquellos árbitros que no aplicaron con esa rigurosidad la norma, se regresaron a casa. El mejor ejemplo de esto es el alemán en el Uruguay-Ghana, Siebert, que termina fallando en dos situaciones claves. Si recuerdan, la de Núñez en el primer tiempo,
que el defensor de Ghana le hace una zancadilla, no juega el balón, el VAR le llama para que revise, porque con eso estamos diciendo que el VAR le dice hubo un error claro y manifiesto, y fueron a revisar la jugada, y a pesar de eso él se mantuvo en su posición, que está en todo el derecho porque la regla le faculta que al final es el árbitro que decide, pero claro, también tiene que hacerse responsable de las consecuencias de eso, porque luego tuvimos ya para terminar, me parece que en el tiempo adicional después de los 90, la situación sobre Cavani, que también hay una zancadilla muy similar a la que le hicieron al jugador de Francia en esta final, y en esta se observa el lenguaje corporal del árbitro alemán, que le llaman del videoarbitraje para que haga una revisión, y él dice no voy a revisar porque yo le estoy viendo, y ahora no, ni siquiera como la anterior que fui a revisar y no cambié de opinión, en esta me mantengo en lo que es. Entonces ahí podemos ver que el videoarbitraje no termina de decidir, es el árbitro el que decide al final. Y luego, pues obviamente, con el videoarbitraje o sin el videoarbitraje, el árbitro tiene que asumir las consecuencias de sus buenas decisiones o malas decisiones. En este caso termina el alemán saliendo en el primer recorte. Otro ejemplo de esto, el iraní Alireza Fagani en el Uruguay-Portugal, aquella mano, él dice no, le llaman del VAR y cambió su decisión. ¿Puede cambiarla? ¿Es obligación que la cambie? No, el alemán ya nos demostró que no, que puede mantenerse su posición, pero de igual forma, si cambia y la decisión es equivocada, también el árbitro termina pagando las consecuencias. Así como consecuencia de eso se fue también el iraní en el primer recorte. Ahora vamos al partido de la final. 2 situaciones de penal. La primera, que es al minuto 22-23, rigorista, si lo queremos ver bajo la línea de lo que entenderemos del fútbol, sí, pero falta al final. Sí, porque o sea, uno, a veces para explicar a la gente con la que ve, ¿no? Si no es gente de fútbol, cuando uno ve la mano, por más que uno no tenga la intención, si la mano está fuera del cuerpo, está obstruyendo o tapando la posición de la pelota. Entonces, en este caso, cuando uno hace la toma de Dembélé, si uno tal vez dice, sí, el fútbol es de contacto, pero uno sabe qué contactos, ¿no? Si uno va en un cuerpo a cuerpo, tal vez la mano, pero tenía la mano totalmente extendida, entonces no quería o no estaba en posición de jugar la pelota. Y para cualquier persona que no entiende esta situación, agarre a alguien, a un compañero de trabajo, a quien sea, hágalo caminar un par adelante de ellos y haga lo mismo, tóquelo a penitas, ¿no? A un costado, cuando él va a dar el paso, a ver qué es lo que sucede con su compañero. Si su compañero trastabilla, es una falta, simple. Sí, a través de un dispositivo móvil, si usted lo tiene a la mano, en nuestra plataforma de YouTube puede observar la imagen que estamos colocando, donde sí se ve claramente que está la acción de Ousmane Dembélé sobre Di María. En consecuencia de esta acción, una Argentina que también siempre se mantiene con ese volumen de juego importante. Creo que lo recalcamos, el orden, muchos hablaban de lo tácticamente superior que podía ser una selección de Francia, pero Argentina se replega muy bien, hace muy bien las situaciones defensivas, que creo que era un punto en el que pasamos repasando de las acciones que podía faltarle a la selección de Argentina frente a Francia, y en la cual, a consecuencia, una selección de Francia que no tuvo ni tiros ni opciones también en la primera parte de este partido. Sí, no, y eso fue impresionante. Decimos, el plan de juego argentino fue casi a la perfección, ¿no? Molina muy bien, De Paul también muy bien, tanto así que, bueno, Francia, sabiendo de la importancia del juego, ustedes ven que en la primera pelota, en el primer contacto que tiene De Paul, Rabiot rápidamente va a hacerle una faltita, ¿no? Como para demostrarle que aquí estamos. Y en la siguiente fue igual. Y después de ahí, Argentina fue creciendo en el juego. Sin tener un gran dominio cerca de las áreas, pero sí con la pelota. Francia es un equipo que sin la pelota se siente bien, pero la necesita también y no se la prestaban en ningún momento. No había forma de que Francia se acercara al área argentina y que tratara de tener la pelota. En ese aspecto creo que Argentina jugó un partido casi perfecto, y ahí decimos, ¿no? Yo creo que el porcentaje de pases correctos que tuvo Enzo Fernández, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, cuando los momentos que Messi interactuó, la gran movilidad que tuvo Julián Álvarez, y después lo que hizo Di María para que Francia ampliara su defensa y ahí encontrar espacios interiores. Y después, cuando
cuando uno también en la previa decía que Francia era tácticamente superior, su entrenador lo demostró, entre comillas, demostró que tiene un gran conocimiento táctico de la situación. Porque hacer 2 cambios en una final del mundo a los 40 y sacar a los jugadores que sacó fue una controversia en todos lados. A mí me extrañó muchísimo, pero claramente vio cuál era la situación en la que tenían que mejorar, se arriesgó porque tomó un riesgo realmente muy grande y le funcionó. Entonces quiere decir que obviamente que el mismo respeto que teníamos por Didier Deschamps antes de la final, obviamente lo tengo mucho más después de la final. De hecho, agregar, y ahí, digamos, voy a tratar de más que hacer un análisis, un comentario, y que Emiliano me amplíe sobre ese tema de lo que acaba de mencionar, en el sentido de que en la práctica es bien difícil que un entrenador, digamos, dé el brazo a torcer, lo voy a plantear así, Sí. o que se dé cuenta o que reconozca que se ha equivocado con el planteamiento inicial. Es muy difícil. O en todo, bueno, es que sí, o sea, en este caso el resultado te condiciona que puedes decir que se ha equivocado, porque después de el minuto 36, ya en una final de la Copa del Mundo, darte cuenta que ya vas perdiendo 2-0 es que obviamente en algo se falló, ¿verdad? En el planteamiento, o el adversario fue mejor y supo superar ese planteamiento. Como consecuencia de eso, el entrenador se da cuenta, hace 2 sustituciones, a Giroud por Thuram, Dembélé por Muami, y prácticamente en cierta medida les estás diciendo a estos 2 jugadores tienen cierta responsabilidad. Claro. O sea, inicialmente el entrenador, diremos todos los que estamos desde fuera, porque él es el que los elige, hace el planteamiento y todos los elementos que eso implica, y luego dice, bueno, ustedes 2, que puede considerarse como los chivos expiatorios en ese momento, porque salen y es bajo de ustedes cae mucho la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Pero bueno, luego lo que implica el valor número 1 es reconocer que te has equivocado al minuto 41 de una final de la Copa del Mundo, tener el valor, porque necesita carácter, de reaccionar y decir, me equivoqué y tengo que hacer un cambio en esta situación. Ya, no, y aparte, otro entrenador de manera normal diría, voy a esperar que terminen los 45 minutos. Y toma el riesgo, toma la decisión de hacerlo. Pero él se dio, o sea, los entrenadores con esa experiencia, ¿no? Y con esa jerarquía, ¿qué me importa? Dijo, o sea, si espero 4 minutos y me hacen el 3-0, cualquier cosa que haga va a ser doblemente riesgosa a que si lo hago ahora con el 2-0 en contra. Entonces tomó una decisión con una jerarquía que se le espera, ¿no? Más allá de que obviamente Giroud salió muy enojado, que de entenderse, pero después el trámite del partido también hizo ver que estos 2 primeros cambios le lograron cambiar una fisonomía al juego, pero seguía siendo un equipo dominado y poco a poco se dio cuenta, porque en un principio tenía para sacar 3 o 4 jugadores que decimos que fueron los que no participaron. Bueno, sacó los 2 primeros, que eran los 2 más alejados de su área, para no sufrir. Y después fue sacando a Griezmann, fue sacando a Rabiot y fue haciendo cambios más cercanos a su área para refrescar el equipo físicamente y después para sufrir cada vez menos. Así que, como digo, no más allá de que a mí lo que hace Francia dentro de la cancha, ¿no? Como espectáculo, no me guste tanto, tácticamente hay una grandísima elección de Champs al reconvenir a su equipo. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a hablar del extratiempo y de los penaltis y por supuesto del arbitraje en esta final del mundo. Compra en Plaza Mundo y ganan esta